Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 22. Estamos viendo una serie que se titula, Descubre el inmundo que hay en ti. Y ese es el tema número 6 de estos dos versículos. Estamos desarrollando esta serie que todavía le queda un poquito de tiempo. Leemos Marcos 7, 22. ¿Ya lo tiene? Dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hoy vamos a ver este segundo item en la lista del versículo 22, que es las avaricias. La semana pasada vimos los hurtos y vimos que hay muchas formas a través de las cuales podemos hurtar, el ser humano puede hurtar. Nos dimos cuenta de que es un peligro que está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginarnos, ¿cierto? Está allí en todo momento, casi tenemos la oportunidad o la tentación de hurtar. Ya lo vimos la semana pasada. Digo esto porque antes del hurto hay todo un proceso. Este proceso puede ser corto o puede ser largo. Y los pensamientos juegan un papel importante. Recordemos el caso de Raquel, hijas de Labán, Raquel y Lea, hijas de Labán. Raquel, ella deseó en su mente los ídolos de su padre, y vimos que los ídolos de Labán no era tanto lo que representaba de manera religiosa, sino que más bien representaba un bien material. Era el título, las escrituras de los terrenos. Así que ella en su mente procesó todo esto y dijo: no es justo, mi papá se gastó la dote, el trabajo que mi marido hizo por mí de 7 años y se lo gastó todo, así que pues a ver de cómo le hago para llevarme una parte. Ella deseó esos ídolos y elaboró un plan, por supuesto, para llevar a cabo este plan y tomar aquello que no le pertenecía. Así que ella dijo: cuando mi papá se vaya a trabajar, voy a tomar estos ídolos. Los pensamientos se alimentan de lo que está en el corazón. Eso lo hemos visto, nos ha quedado muy claro. Jesús dijo que de dentro del corazón de los hombres, hombre y mujer, la palabra antropos es la que aparece ahí, que no se refiere solo al varón, sino a varón y a mujer, toda la raza humana. De dentro del corazón de los hombres salen las avaricias. El hombre hurta, toma aquello que deseó poseer, aquello que en su mente primero deseó. Antes de definir la avaricia como tal, vamos a considerar otra palabra que es casi sinónimo, es casi la misma. Es la palabra codicia. Codicia y avaricia van siempre de la mano, pero hay una distinción y la vamos a ver ahora. Consideremos la palabra codicia, que proviene del griego epitumeo y significa fijar el deseo sobre algo. Significa, o se divide en dos, es epi, que significa sobre y es con mucha intensidad, y tumos, que es pasión. Es anhelar apasionadamente algo. Puede ser bueno o puede ser malo, la palabra epitumeo. Puede ser bueno o puede ser malo aquello que se desea intensamente. Sin embargo, cuando se trata de algo bueno, epitumeo no se traduce como codicia, sino se traduce como anhelo, como deseo, como ansia. Por ejemplo, si leemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en donde dice: anhela mi alma los atrios de Jehová. Si los que tradujeron a la Septuaginta, que es del hebreo al griego, usaron la palabra epitumeo y no tradujeron codicia mi alma los atrios de Jehová, ¿verdad que no? Lo tradujeron como anhela, desea, anhela y tiene este genuino deseo de tener comunión con Dios. Codicia, por otro lado, sí se asocia siempre con algo malo, con algo prohibido o con alguien que nos hace quitar los ojos de Dios y de sus bendiciones. Estoy hablando de la palabra codicia, epitumeo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios: es necesario que consideren las cosas que vivieron nuestros padres, los judíos. ¿Para qué? Para que no codiciemos, epitumeo, cosas malas como ellos codiciaron cuando estaban en el desierto. Y ahí está ese concepto de codicia en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Dios les bajaba maná del cielo. Dios les ponía una columna de nube, les ponía una columna de fuego. Dios mismo los estaba guiando a ellos, los estaba bendiciendo. Y ellos estaban deseando algo que habían vivido ahí en Egipto. Los ajos, las cebollas, y no que eso sea malo, o sea, sí huele mal,
pero no que sea malo en sí mismo. El punto es de que ellos estaban deseando algo que los conectaba con su vida pasada. Estaban, por otro lado, de rebote, estaban menospreciando lo que Dios les estaba dando. Y eso es codicia. Y quiero recalcar que codicia no necesariamente es exclusivo de la gente rica. Porque a menudo pensamos eso, vemos a una gente que no tiene muchos recursos y decimos, esa persona es imposible que sea codiciosa. Pero es que se puede codiciar algo que nunca tal vez se llegue a poseer. Y esto también atrapa a quienes no tienen recursos, que siempre los están deseando pero nunca los llegan a tener. La semana pasada dijimos que la solución bíblica a los hurtos, según Efesios 4:28, es trabajar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Pero no solo eso, es trabajar y compartir. ¿Para qué? Para que tenga que dar a los que necesitan, ¿verdad? Esa es la solución para los hurtos. Y el Señor siempre nos muestra el problema, pero nos muestra también su misericordia y nos da la solución para el problema. Y esa es la solución, trabajar y compartir. Y aquí es en donde arranca el tema de la avaricia. ¿Por qué? Porque cuando alguien trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no comparte, entonces está manifestando esto del corazón, que es la avaricia. Avaricia es la palabra griega pleonexia y es literalmente un deseo de tener más. Pleón significa más, eco, tener. Tener más, tener más, tener más. Y siempre se utiliza en el mal sentido. Tampoco se dice avaricio la presencia de Dios. No, no, no. Es un anhelo, es un deseo. Si la avaricia siempre se utiliza en el mal sentido, esta palabra pleonexia. Y es lo que sucede, lo que viene después de la codicia. Primero alguien codicia algo intensamente y lo obtiene. Y una vez que lo obtiene, desea más y más y más y más. Eso es avaricia. Avaricia también es rehusar a desprenderse de lo propio. Porque claro, alguien quien codicia, obtiene, desea más, por supuesto no va a querer soltar ni un poquito de lo que ya tiene. Eso es avaricia. Y esto me recuerda al profeta Natán cuando vino a reprender a David. Vino el profeta Natán para reprender a David por su pecado que había hecho David. David había tomado por mujer a una mujer que no era suya, había codiciado, la había tenido, después la dejó embarazada, trató de cubrir su pecado. ¿Cómo? Matando al esposo de esta mujer, Urías Eteo. Bueno, todo una telenovela ahí, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que fue real, por supuesto, y tiene una gran enseñanza. El punto es de que Dios le dijo a Natán, ve y reprende a David. Y yo creo que Natán iba en el camino, ¿y cómo le voy a hacer para reprender? Pues es el rey, Señor, dame sabiduría. Iba orando y el Señor le dio esta sabiduría que seguramente él le pidió, ¿no? Así que Natán llega con David, rey, ¿cómo estás? Debe haber estado todo nervioso. Sí, pásale, Natán, siéntate, ¿qué quieres? ¿Un café? ¿Cómo lo quieres? Etcétera, ¿no? Y empieza Natán esta reprensión así, con una parábola, y le dice, un hombre tenía muchos animales, mucho ganado, muchas posesiones, Dios lo había bendecido, estaba pero tremendo este hombre. Y David, ajá. Pero había otro hombre que solo tenía una ovejita, era su única ovejita, y la cuidaba y la amaba y la quería mucho. Entonces este hombre rico recibió a un viajero y lo atendió, le dio hospitalidad, pero tenía muchas cosas y no quería gastarse de las cosas que tenía, de los animales que tenía para atender a ese viajero. Así que ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le dice David. Pues le quitó la única ovejita a este hombre, se la quitó y no tomó de lo suyo para atender al viajero. Ya sabemos lo que David dijo, no, el tal muera, y sabemos ese asunto. Pero ese es un ejemplo de avaricia. Tengo mucho y no me lo quiero gastar, así que tomo lo de otro para no gastar de lo mío. Eso es avaricia. Cuando esto ocurre, esto nos muestra nuestra condición, la condición de nuestro corazón, que también nosotros salimos por ahí embarrados. A veces nos ocurre también, ¿no? Leí una frase que dice así: el animal solo toma lo que necesita, el ser humano no. ¿Qué tal? Está profunda, ¿no? Corta, pero profunda. Tienes ahí a un animal, por ejemplo, un león en la selva, que caza a un venado, qué sé yo, a un animal. Entonces, ¿qué es lo que hace el león? Se come lo de la pancita. O sea, son carnívoros, pero se comen la pancita del animal que come hierba. O sea, que es como que hay un híbrido. Y ahí deja, o sea, se sacia y ahí lo deja. Después llegan los animales carroñeros a comerse lo que el león dejó. Pero el león no es que se come todo, hasta los huesos y todo. No, el león, el animal, solo toma lo que necesita. Pero el hombre, que no es un animal, por cierto, y que fue creado a imagen y a semejanza de Dios, no, ese
toma lo que necesita y más y más y más y más. Y veíamos que esto de alguna manera era el problema que tenía la iglesia en Corinto también. Esto lo estamos viendo los viernes, ¿no? Que llevaban su comida y se acababan todo. No importaba que estuvieran a reventar, pero no, me lo voy a comer porque no voy a compartir con nadie y me voy a acabar toda la botella aunque me ponga bien borracho, pero no voy a compartir con nadie. Bueno, esto era la actitud, una actitud de avaricia. El animal solo toma lo que necesita, el ser humano no. ¿Por qué? Porque la avaricia es parte de la naturaleza del hombre caído, es parte de la naturaleza pecaminosa, es lo que estamos viendo. Todo hombre que nace en pecado, es lo que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por un lado vemos que Dios dice que nos ha hecho en su palabra a su imagen y a su semejanza, pero el pecado entró al hombre y distorsionó esa imagen. Es como cuando te ves en un espejo de esos de la feria, que están así como ondeados, y te ves todo deforme, ¿no? Eres tú, sí, es tu reflejo, pero está distorsionado. Eso es lo que hizo el pecado en nosotros. Seguimos siendo imagen y a semejanza de Dios, pero el pecado ha distorsionado esto. ¿Cómo? Romanos 1:29 nos dice la condición del hombre caído, del hombre después de Adán, después del pecado. Dice Romanos 1:29, estando atestados, está hablando del hombre caído, repito. Esta palabra atestado significa lleno, estando llenos, estando rebosando, o sea, se desborda el hombre caído. ¿De qué? ¿De triunfo, de éxito, de campeón? No, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y ahí está lo que estamos viendo, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades y todo un estuche de monería, ¿cierto? Pero ahí está incluida la avaricia. El hombre caído, el hombre después de Adán, está lleno, rebosando de avaricia. Nosotros, quienes somos creyentes, dice la palabra, que hemos sido resucitados y hemos dejado esa vana manera de vivir y hemos sido resucitados a una nueva vida, a novedad de vida. Sin embargo, como con todas las demás productos o items de estas listas que estamos viendo, de esta lista que estamos viendo, no nos libramos de la avaricia, no nos libramos de ser avaros. No, la avaricia, además, mis hermanos, es peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede disfrazar de religiosidad. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1. Por un lado tenemos lo que hemos visto al principio, los malos pensamientos, vimos también las fornicaciones, vimos también, ¿qué otra cosa vimos? Los adulterios, que son pecados escandalosos. O sea, cuando hay un adulterio, wow, todo el mundo se conmociona, ¿no? Oh, wow, ¿qué pasó? Qué terrible, qué mala onda, ¿no? Sí, ciertamente es algo lamentable, vimos ya lo destructivo que es. Pero por otro lado, vemos pecados que están en esta misma lista, juntito de los hurtos, juntito de los adulterios, de las fornicaciones, que, ¿sabes qué? Se ponen en un paquete de piedad, de cristiandad, de religiosidad, y se venden a los cristianos, y los cristianos lo compran y se lo comen, el pecado, como si fuera algo piadoso. Por esto es peligroso el tema de la avaricia, porque se puede disfrazar de religiosidad. 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, que son los tiempos que estamos viviendo, cuando comenzaron los postreros días, en el momento que el Señor Jesús ascendió a los cielos, allí se dio arranque a los postreros días. Y hemos visto después cómo vino el Espíritu Santo, empezaron a profetizar, las profecías de Joel se empezaron a cumplir y estamos en los últimos días a partir de ese momento, en los postreros días. Dice, en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son los últimos días peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ahí está, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí es en donde viene el asunto, porque es peligroso. Porque tendrán estos hombres de toda esta lista apariencia de piedad. La palabra piedad que aparece aquí es eusebia. Tendrán una apariencia de devoción a Dios, de piedad. Oh, esta persona sí es bien espiritual. Bueno, pero es todo esto que aparece en la lista. Tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Con su comportamiento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No porque tanto hablan, no porque tanto hablan en lenguas, no porque tanto profetizan, no porque tantos milagros, sino por sus frutos. Y aquí dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el consejo para poder librarnos de esto y de cuidarnos de esto es lo que viene ahí después del punto y coma. A estos evita, no te acerques allí, ni aunque aparenten piedad, te acerques allí. Codicia y avaricia, lamentablemente, es lo que distingue el cristianismo contemporáneo, el cristianismo actual, mejor conocido como el evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, esto parece como que es una versión de cristianismo. Y mis hermanos, no hay varias versiones de cristianismo. Pablo dijo, hay un solo evangelio. Si alguien viene con otro evangelio, no lo reciban. Pero este evangelio, como aparenta piedad, es agradable al oído, ¿sí? Y como digo, no es otra versión del cristianismo, hay una sola versión. Esta falsa versión de cristianismo, por cierto, tiene mayor aceptación, ¿dónde? En los países prósperos. ¿Por qué? Porque tenemos más y queremos más. Tú pregúntame si el evangelio de la prosperidad entra en África, por ejemplo, en donde literalmente en ciertos lugares los niños están muriendo de hambre. Van a llegar ahí como que sueñen grande, no, pues lo que quiero es comer, hijo, o sea, ¿cómo quieres decir que sueñen grande? No. En nuestro país, por ejemplo, no podemos decir que hay pobreza. La verdad, el que está en pobreza es porque no trabaja y porque no quiere echarle ganas. Pero estamos en un país próspero. Es aquí en donde, en este y en otros países prósperos, en donde se tiene y se desea más. Y a la avaricia que estamos viendo hoy, en muchos lugares se le disfraza de fe. No es avaricia, es fe. No es avaricia, es una visión grande. Amplía tu visión, expande tu visión, dice un autor popular, autor de un libro llamado Su mejor vida ahora. Ese libro yo lo leí por allá en el 2000, cuando salió, rápido a comprarlo, ¿no? Es más, les decía en la mañana que yo salí de allá con mi familia, nos congregábamos allá, y también Marta, ya no voy a seguir quemando a nadie más de los que van allá. Así que yo sé de lo que te estoy hablando, de ahí me rescató el Señor. El punto es que en el libro de este autor, Su mejor vida ahora, su primer libro, el best seller de todos los tiempos, que por cierto le da identidad al cristianismo, él, y es de mayor influencia, por eso lo tomamos como referencia, porque es el que nos representa, con Larry King, con Oprah, en los shows de televisión, ese es el que nos representa a nosotros como cristianos. Bueno, veamos lo que dice su libro, Su mejor vida ahora. En el primer capítulo, si mal no recuerdo, después de que él da un testimonio en el cual dice, no, mi esposa y yo fuimos a ver una casa con techos altos, una casa maravillosa, increíble. Y bueno, mi esposa me dijo, yo la quiero. Y yo le dije, no, mi amor, honey, we can't buy it, we don't have the money. No tenemos el dinero para comprarla, mi amor, no se puede. Entonces ella dijo, no, yo tengo fe y la vamos a tener. Y él alaba a su esposa en el libro y dice, ella tuvo más fe que yo, porque después, ¿qué crees? Tuvimos una casa, no esa, pero otra que nosotros mandamos construir, tal y como esa que nosotros vimos y soñamos. Y él lo pone como, wow, esa es su casa en Tanglewood de $1.5 millones. Y después dice en su libro, te leo de manera literal, Dios también tiene mucho más para usted. Él tuvo esa y también tiene otra de 10 millones. Comience a preparar su pensamiento para recibirlo. Y ya los estoy empezando. Concíbalo en su interior. Comience a verse alcanzando un nuevo nivel, haciendo algo significativo, viviendo en aquella casa de sus sueños. Y ahí estaba yo subrayando el libro, ¿no? Y viéndome en la casa de mis sueños, ¿no? No en la casa del Padre, en donde muchas moradas hay, no. En la de él sí lo logró, una de 1.5 y una de 10, ¿no? La palabra de Dios, mis hermanos, a esto que yo te acabo de leer, le llama herejía destructora. Ay, ¿cómo? No, y no es que me caiga mal, no, si se ve re bonito, bien simpático, siempre sonriente, no. Yo no tengo nada contra él, sino contra lo que enseña. La palabra le llama a esto herejía destructora. Y a quienes enseñan esto, ¿sabes cómo los llama? Falsos maestros. Escucha esto, me vino a la mente y lo anoté y se lo quise compartir. Los falsos maestros predican por avaricia
un mensaje de avaricia a un auditorio avaricioso. ¿Me fijas? A esto es a lo que la palabra le llama herejía destructora. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, te lo repito para que te lo grabes. Los falsos maestros predican por avaricia un mensaje de avaricia a un auditorio avaricioso. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, no es nada nuevo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué predicaban los falsos profetas? Paz, paz, decía, ¿verdad? Y no hay paz. Decían, todo te va a ir bien, pero Dios tenía juicio para el pueblo. Esos eran los falsos maestros. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Cómo? Encubiertamente, o sea, maquillado con un versículo de la Biblia. Mira, Dios te quiere bendecir, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, tal, la casa de tus sueños, y te llevan a la avaricia. Encubiertamente, ¿qué? Herejías, jairesis en griego, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, con todo y sus supercasas, con todo y sus jets, con todo y los bienes materiales que obtienen. Y muchos, y ahí es donde está la realidad que estamos viviendo, the American Gospel, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque claro, dice, pues ¿qué diferencia hay entre lo que predica este y lo que yo vivo? Nada. Decía alguien, si tu mensaje, si tu evangelio lo puede recibir Oprah Winfield, algo anda mal en tu evangelio. Por el camino de la verdad, dice, será blasfemado. Y por avaricia, estos falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque claro, Dios no deja así a aquellos quienes utilizan su palabra para enseñar herejías destructoras, para hacer mercadería del pueblo de Dios. Y tanto el falso maestro como aquel quien por avaricia se amontona y le escucha, recibirá lo suyo de parte de Dios. La realidad, mis hermanos, es que estamos en una cultura que promueve la avaricia, ¿cierto? O sea, en el mundo eso es lo de hoy, eso es lo que por todos lados vas a ver, avaricia, tener más y más y más y más, y ya tienes un auto bueno y te dicen, mira, aquí está el nuevo Tesla, ya tu auto acá que tenías bien, Lexus quizás, no, ya no, yo quiero el Tesla, ¿no? Y así, estamos en un mundo lleno de avaricia, que promueve la avaricia. Lo más triste es que en un amplio sector religioso, no quiero decir cristiano porque Cristo no enseñó eso, pero sí en un amplio sector religioso también hay avaricia y lo estamos viendo. Por eso cité, no solo lo cité por citarlo, sino porque estoy trayendo a nuestra mente lo que el mundo percibe de nosotros como cristianismo. Antes, en el libro de los Hechos, los primeros cristianos decía, del resto del pueblo, muchos no querían juntarse con ellos, porque decían, estos sí están en serio. Cuando Ananías y Zafira murieron, el pueblo, dice la palabra que hubo temor entre el pueblo y dijeron, no, allí sí están persiguiendo la santidad, allí sí están en serio con Dios. No, ahora hasta los predicadores traen ahí, por ejemplo, a artistas del mundo que están aquí cantándole a Dios y luego le cantan al mundo y así, ¿no? En un amplio sector religioso hay avaricia y es aceptado y es abrazado este mensaje. Cuando Jesús caminó en esta tierra, también se enfrentó con el mismo problema. No es algo nuevo, A menudo pensamos que nosotros somos los que estamos viviendo los tiempos más difíciles y no. Desde tiempos de Jesús ya ocurría esto. Jesús vivió en un mundo que estaba contaminado por el pecado igual que el nuestro, y la avaricia también era parte de la cultura. Y también en el ámbito religioso pues había avaricia. Un día, después de que Jesús enseñaba temas profundos, enseñó un tema como este, decía, todo aquel quien sea mi discípulo va a ser perseguido. Van a ser perseguidos por causa de mi nombre. O sea, no les estaba diciendo, ustedes son campeones, la casa de sus sueños, Dios los va a llevar a un nuevo nivel. No. Les dijo Jesús, así predicaba Jesús, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Después les dijo, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, espérame, ya me atraganté, Señor, explícame eso. Y quizás todos deberían de estar así, ¿no? Interesados, a ver cómo está ese asunto. Jesús, explícanos. Bueno, lo interrumpe un hombre y le dice, levanta la mano en el Zoom, ¿no? Levanta la mano y dice, Señor, aquí mi hermano y yo traemos un problema de dinero.
una herencia, no la quiere partir conmigo, dile tú que la parta conmigo la herencia. Entonces así como que, ¿what? ¿En serio? O sea, después de esta enseñanza tú sales con ese rollo. Bueno, si hubiera sido yo, a lo mejor sí le doy un zape, ¿no? Un zape celestial, hermano, por favor, ¿no? O sea, eso déjalo para otro momento. Pero el Señor, como maestro de maestros, el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne y siendo hablada, el mejor maestro que ha pisado esta tierra, aprovechó esta oportunidad para ir a lo que estaba abajo, no lo de la superficie. ¿Qué había en la superficie? Un problema entre hermanos, por una herencia, por dinero, por cosas materiales. Pero Jesús no resolvió el tema superficial, se fue al corazón. Papás que están aquí, ¿sí hay papás? ¿Papaces y mamaces? ¿Sí hay? ¿Sí? Bueno, cuando ves que tu hijo tiene una conducta que no es correcta, no te enfoques en la conducta como tal. O sea, está bien, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, sí, tenemos la palabra y tenemos a Cristo como ejemplo. Así que no nos fijemos en lo externo, en lo superficial. Vayamos hasta el corazón. ¿Qué hay en el corazón de mi hijo? Si tu hija, por ejemplo, se está vistiendo mal, está vistiéndose provocativamente, por ejemplo, no le digas nada más, quítate esa ropa y ponte esta falda, y le vas a poner una nagua hasta abajo, ¿no? Y le vas a poner así como... ¿Se la va a poner? Sí, tal vez sí. Pero cuando salga de tu casa, ¿qué crees que es lo primero que va a hacer? Se va a poner la minifalda y el escote. O sea, ¿por qué? Porque está en el corazón. Y a veces educamos a nuestros hijos de manera egoísta para que no nos hagan ver mal a nosotros. Eso es egoísmo y no es centrarnos en su corazón. Así que bueno, eso fue un paréntesis familiar nada más, ¿no? Jesús hizo eso. Jesús no se enfocó en lo superficial, Jesús fue al corazón. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros corazones y se enfocó en el problema del corazón, que era la avaricia. Acompáñame a Lucas capítulo 12, versículos 15 al 20. Vemos aquí a Jesús enfocándose en el corazón del problema, que era el problema del corazón avaricioso. Y les dijo, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. Y yo creo que el joven que interrumpió a Jesús, o el hombre que interrumpió a Jesús, dijo, ¿y mi herencia? ¿Qué pasó con la herencia? No. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, voy a parafrasear esto de Jesús. En otras palabras, poseer cosas, muchas cosas, no es igual a la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? La vida del hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tener muchas cosas no te va a garantizar vida. Un psicólogo social llamado Sheldon Solomon dijo esta frase: el ser humano siente el impulso de poseer muchas cosas porque en términos psicológicos eso le sugiere que puede vivir eternamente. ¿Qué tal? Decía una persona después, en este documental que te estoy citando, decía, era budista la persona, y decía, el hombre va y compra una camisa a, no sé, a Macy's o a donde quieras, ¿no? Walmart, donde quieras. Va y compra una camisa, después regresa a la tienda y compra otra camisa, y luego va a la tienda y compra otra camisa, y llega a tener 20 camisas, y tiene el armario lleno de camisas. No estoy diciendo que eso esté mal, pero el punto psicológico que plantea este hombre es que lo hace porque teniendo el armario lleno de camisas, él siente dentro de sí que va a vivir el tiempo suficiente como para ponerse esas 20 camisas. Ahí es en donde está el centro de la avaricia, de ese deseo de tener más y más y más. Es ese sentimiento de eternidad. Dije que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo es Dios? Dios es eterno. Dios creó a Adán y a Eva eternos. ¿Cuándo llegó la muerte a ellos? Cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron. Pero quedó en nosotros ese sentimiento y ese deseo de eternidad. Pero el hombre que no conoce a Dios trata de asegurarse esa eternidad con cosas materiales. Y dice, ya tengo las 20 camisas. Ahora sí ya. O las deudas. Ya me endeudé por 30 años. Entonces, eso te hace sentir que vas a vivir 30 años. ¿Sí? O 15, o 6 de un auto, o lo que sea, ¿no? Esto es lo que nos transmite esta idea. Versículo 16. También les refirió una parábola, o sea, no lo dejó allí. Jesús predicaba largo, así como un servidor. También les refirió una parábola diciendo,
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y no dice que era dinero mal habido, hurtado, seguramente se lo ganó trabajando, como se debe ganar el dinero. Vimos que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Bueno, este hombre seguramente trabajó y no hurtaba. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Por lo visto este hombre era ateo, porque un hombre que considera a Dios en todos sus caminos, cuando tiene prosperidad económica, cuando tiene bienes como este hombre, una heredad que produce mucho, ¿qué es lo que hace? Señor, gracias por esto que he recibido de tu mano. ¿Qué quieres que haga con este dinero, Señor? Eso hace un hombre piadoso. ¿O qué quieres que haga con estos bienes? Señor, muéstrame qué quieres que haga. Bueno, él no. Él, al parecer, era ateo porque no tomó en cuenta a Dios. Solamente se consultó consigo mismo. Dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré, versículo 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Yo creo que leyó el libro ese que te dije hace rato. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él mismo se consultó consigo mismo. Grave error. Cuando estemos ante una decisión, es un grave error consultar con mí mismo y decirme, mí mismo, como él, ¿qué haré? ¿Verdad? Es confiar en mi propio corazón. ¿Qué haré? Preguntarme a mí mismo. Él no consideró a Dios en sus bienes ni en sus decisiones. Así que llegó a su decisión de edificar mayores graneros. ¿Para quién? Para sí mismo. Versículo 19. Y diré en mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahí está, ¿te fijas? La eternidad. Ya tengo abundancia y más y más y más. Ahora voy a vivir eternamente. Tengo vida eterna. Repósate, come, bebe, regocíjate. Bueno, este hombre era rico, era arrogante, pero además de ser arrogante era ateo, lo hemos visto, ¿no? Y su arrogancia se manifestaba, ¿cómo? Se manifestaba pensando que sus posesiones le garantizarían la vida para gozar de eso que había amontonado. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio. Mira, yo puedo pararme en el espejo y decir que soy campeón, que soy hermoso, maravilloso, próspero, bendecido, porque así dice también en el libro, ¿no? Párate en el espejo y dite a ti mismo, habla contigo mismo como este cuate, ¿no? Soy campeón, soy lo máximo, soy bendecido, el favor de Dios sobre mi vida. Yo puedo decir eso. El tema es, ¿qué dice Dios de mí? O sea, él a sí mismo se decía, uy, qué lindo soy, qué bonito soy, muchos bienes, se ha amontonado, uy, estoy tremendo, voy a hacer mis proyectos y mis planes. Y eso es lo que decía él de sí mismo, pero Dios le dijo, necio. Es la palabra afron en griego, afrón. Y te lo voy a decir en término versión light, sin cabeza es lo que significa. Pero tú ponle, así en tu país como le digan, a un sin cabeza, así eso es lo que implica esto. O sea, yo por un lado diciendo y declarando el favor de Dios y campeón y quién sabe qué, pero Dios diciendo de mí, sin cabeza, necio. Y sabes que también en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, en el Salmo 14, que seguramente tú lo has escuchado, es muy popular, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa palabra necio en la Septuaginta es afron. Dice el sin cabeza en su corazón, no hay Dios. Y mis hermanos, no se trata solamente de ser ateo y decir, no, yo no creo en Dios. No tienes que decirlo, porque en nuestro corazón, cuando consultamos con nuestro propio corazón, cuando decidimos sin consultar con Dios ni con nosotros mismos nada más, estamos viviendo un ateísmo práctico. Hay ateísmo que las personas deciden hacer y profesar, pero hay quienes, diciendo amar a Dios, viven como ateos, en un ateísmo práctico, dejando a Dios fuera de la ecuación. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí? Está diciéndole esto a un hombre que estaba peleando una herencia con el hermano. Así el Señor resolvió no el problema superficial, sino desde el corazón. Ese mismo día que este hombre hizo sus planes, ese mismo día fue llamado ante aquel a quien ignoró para administrar sus bienes y para tomar decisiones, iba a estar frente a él y le iba a rendir cuentas. Y todos esos bienes, ahí iban a estar los hijos peleándose por ellos, como ocurre, ¿no?
Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4:13. Mientras lo buscas, te digo algo que acabo de descubrir. No somos eternos. Esta vida se acaba. Hoy estamos, mañana no estamos. Y hoy más que nunca lo estamos viendo, ¿cierto? No, que ya se murió alguien allá, ya se murió otra persona allá, y alguien murió de COVID no sé dónde, y cada vez lo escuchamos más y más y más. ¿Sabes qué? Va a llegar un momento en el que así como decimos, se enfermó alguien, vamos a decir, se murió alguien. Ya, o sea, hoy oímos y nos impactamos, pero de tantas muertes que hay y que seguirá habiendo, va a llegar un momento en el cual se nos va a hacer ya normal, al hombre se le va a hacer normal. Ah, sí, se murió. Pero mis hermanos, por un lado, sí es impactante, pero por otro lado es bueno porque nos lleva a nuestra realidad de que somos seres finitos, temporales, que la vida no empieza con nosotros y acaba con nosotros, que cuando nosotros ya no estamos, el mundo sigue girando, ¿sí? Y que las elecciones no se detienen porque alguien no está o porque alguien se enfermó. El mundo sigue adelante. Santiago 4:13 dice Santiago, vamos ahora, o sea, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos más grandes los graneros y tendremos una casa de 1.5 y una de 10. O sea, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿quién puede garantizar, así te lo garantizo, que mañana voy a despertar? Nadie. A lo mejor dices, bueno, es que soy joven, pero los jóvenes también se mueren. No, es que soy saludable, o los saludables también se mueren, con todo y su buena salud. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Y quizás ustedes respondiéndote en tu mente, no, yo soy campeón, soy victorioso, soy el consentido de Dios, la princesa de Dios. Bueno, el apóstol Santiago te lo responde, ciertamente es neblina, esa es tu vida, esa es mi vida. Ay, me bajó la autoestima, pastor. No, yo no, la Biblia, es Santiago. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, porque no sé si te ha pasado, en las mañanas sales y está toda la neblina que no te deja ver y ahí vas con los wipers y vas así, pero después se desvanece y se va. Bueno, así es nuestra vida, aparece por un poquito de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, no está mal hacer planes, hacer proyectos, trabajar y recibir el fruto de nuestro trabajo, pero mis hermanos, a lo que Santiago nos está invitando y está haciendo una reprensión es a no dejar a Dios, quien nos bendijo, fuera de la ecuación. Parece que la Biblia nos está enseñando a nadar contra corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que acabamos de ver y de leer, ante el mundo, ¿cómo se ve? Ridículo, ¿no? Qué ridículo. No, si aquí venimos a triunfar, ¿verdad? Dijo por ahí. Por acá venimos a triunfar y a lograr todo lo que no soñamos allá en nuestros ranchos, etcétera, y que nuestros hijos tengan todo lo que no tuvimos, ¿sí? Y salimos con esto nosotros. No, qué ridículo. Por eso Pablo decía, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ellos no tienen el Espíritu, por eso no pueden entender, lo oyen o lo leen y de noche y lo rechazan. Lo más triste es que hasta para el mundo religioso, gran parte de él, eso también parece ridículo. Mira, Lucas capítulo 16, versículo 14. Dijimos que mientras que Jesús estuvo en esta tierra, vivió también entre personas avariciosas, impías. Pero también en tiempos de Jesús había personas religiosas que tenían esta mentalidad de avaricia. Y me refiero a los fariseos. Los fariseos eran una secta que empezó bien, separándose de cosas paganas, pero después se distorsionó su filosofía, se distorsionó su religión y terminaron en esto que vamos a ver, versículo 14 de Lucas 16. Y oían también todas estas cosas, o sea, lo que enseñaba Jesús, los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Parece ridículo esto que estamos enseñando ahora para el mundo, pero también para algunos fariseos avaros. Esto es ridículo y es una burla. Dice, y oían también todas estas cosas. ¿Qué cosas? Jesús había enseñado la parábola del mayordomo infiel, la cual vamos a ver un poquito más adelante, pero te la resumo.
Esta parábola del mayordomo infiel trataba de un hombre quien aseguró su futuro usando sagacidad. Y esto tenía, por supuesto, una aplicación espiritual que vamos a ver, pero se resume en lo opuesto a la avaricia, completamente. Lo opuesto a desear amontonar cosas terrenales. Los fariseos se burlaban de eso. ¿Por qué? Porque para ellos la religión era un vehículo para acumular fortuna, fama, riqueza en esta vida. Así veían ellos la religión, como un vehículo para recibir todos estos bienes. Lucas capítulo 16, ahí mismo, siguiente versículo, versículo 15. Entonces les dijo, o sea, ¿quién? Jesús, a los fariseos, de frente: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Puede ser, mis hermanos, que personas como las que vimos en 2 Timoteo 3, o como estos fariseos, engañen a la gente y digan: wow, qué persona tan piadosa, qué persona tan recta, y quién sabe qué. Y nosotros no podemos ver el corazón de las personas, pero Dios sí. Y Jesús les está diciendo: mientras más ustedes engañan a los hombres dando limosna a otros, Dios está tomando en cuenta cada cosa. Dando limosna, ¿para qué? Para tocar trompeta, dando limosna para disfrazar su avaricia de religiosidad, porque también Jesús les dijo: ustedes van y devoran a las viudas. Cuando muere el marido, van con la viuda y ahí hacen largas oraciones para que los vean y para que se mochen, ¿verdad? Tus primicias al Señor, mijita, vente para acá. Y así. Ustedes dan limosna para que los vean todos y ganan así fama, ganan así admiración de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, esa fama que ustedes se han ganado, fariseos, delante de Dios es abominación, apesta, le es desagradable, le es detestable. Mientras más se engrandezcan ante los hombres, les dice Jesús, más despreciables se hacen ante Dios. Y es una buena pregunta para nosotros: ¿a quién nos interesa agradar? Iba a decir impresionar, pero a Dios no lo impresionamos. Quizás a los hombres sí los impresionamos, pero ¿a quién nos interesa impresionar? Porque dice Jesús: mientras más se engrandezcan ante los hombres y mientras más impresionen a los hombres con sus actos religiosos, más detestables se hacen ante Dios. Así que yo prefiero ser detestado y verme ridículo ante los hombres y ser agradable a Dios, no sé usted. El avaro acumula cosas para garantizarse vida eterna, es lo que hemos visto, ¿no? Para garantizarse seguridad, porque si tengo muchas cosas, si tengo unas cuentas de banco por aquí, por allá, y tengo muchos bienes, entonces me siento seguro, me siento tranquilo, ¿sí? Bueno, eso, mis hermanos, es algo que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar vida eterna. Solo Dios y solo en Él encontramos seguridad. ¿Cuántos dicen amén? No es en nuestro trabajo, porque ya vimos, ¿no? Una pandemia, se cerró tu trabajo, bye, adiós. Ayer pasaba por mi esposa por una calle y que frecuentábamos antes, ya tenía rato que no pasábamos, y digo: mira, ese restaurante ya lo cerraron. Ah, mira, ese negocio también cerró. Y empezamos a ver, todos esos lugares eran fuente de trabajo para alguien. Ese lugar cerrado significa que alguien perdió su trabajo. Alguien quien confiaba en ese trabajo, quizás, perdió su fuente de vida y de confianza. Y eso, mis hermanos, es idolatría. La avaricia está relacionada con idolatría. Idolatría es atribuirle a algo o a alguien eso que solo Dios merece, eso que solo Dios tiene. Idolatría es atribuirle a otra cosa o a alguien lo que Dios puede hacer. Y ahí tienes al pueblo cuando hizo este becerro de oro. ¿Qué decían? En fiesta, ¿no? En merengue, ¿verdad, pastor? En salsa. ¿Qué decían? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso es idolatría. El becerro ese mugroso, de oro y todo, pero mugroso a comparación de Dios, no te sacó de Egipto, fue Dios. Eso es idolatría, es atribuirle a alguien o algo el lugar que solo Dios tiene. Ay, es que si se muere mi esposo me muero. Idolatría. No te mueres, pero si te separas de Dios, nada puedes hacer. Estás muerto en vida. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Es algo para cristianos, members only, solo para cristianos. Y nos ayuda
a orar oraciones correctas, porque a veces oramos cosas como estas: Señor, quítamelo avaro, ya me di cuenta que soy avaro, quítamelo. Y el Señor te dice: no. Colosenses 3:5, hijo, piensa bien antes de orar. Oraré con el entendimiento, dice Pablo. Hay que conectar la cabeza con la oración. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice el Señor. Yo no te lo voy a quitar, tú lo tienes que hacer morir. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué? Ahí está el punto. Por eso es peligroso este evangelio. Por eso el Señor nunca se queda corto, ni exagera tampoco. Se ve muy bonito, se escucha muy bonito, pero es peligroso porque lleva al hombre a quitar a Dios y a poner sus sueños, sus proyectos, sus cosas materiales, que codicia. Es peligroso entonces. Como creyentes no nos libramos de la avaricia. Como dijimos y hemos visto, la avaricia se puede disfrazar de algo noble o hasta de algo piadoso, como lo hacían los fariseos. La avaricia nos puede tentar, mis hermanos. Nos puede tentar, ya de por sí es mala, pero nos puede tentar para después irnos enredando como las víboras, ¿verdad? Enredan a sus presas, los enredan, y así la avaricia nos puede enredar y tronarnos y destruirnos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Nos dice esto que yo te acabo de decir, cómo la avaricia nos enreda, nos aprieta y nos revienta. Primera de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que ¿qué? Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. Está hablando a creyentes. ¿Conoces a alguien así? O no voy a ver a nadie. ¿Eres alguien así? Ibas muy bien en tu carrera cristiana, en santificación, y vas avanzando y avanzando en la fe, y gloria a Dios. De pronto ocurre un trabajo. Este trabajo, bendición, aleluya. ¿Y qué crees? Ese trabajo fue tu perdición. Porque viste, no, mayores ingresos, una mayor calidad de vida, ya tenemos lo suficiente mi familia y yo, pero ¿a quién le cae mal, verdad? $1,000 más, no, pues sí, vamos por ellos. Adiós, Señor, si te vi ni me acuerdo. Ay. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque después con todos esos $1,000 extra experimentan estos dolores. Por ejemplo, la frustración. ¿Por qué, mis hermanos? La esencia de la avaricia es la falta de contentamiento con lo que Dios nos da. ¿No enseñó Jesús a orar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es ausencia de contentamiento. Así que, ¿qué hace el hombre? Busca ese contentamiento no en Dios y no sale contento. Pierde el gozo de las bendiciones que el Señor pone delante de nosotros hoy. Ahí está, el Señor nos ha bendecido, te ha dado una linda esposa, una linda familia, te ha dado una casa, a lo mejor no es la de 1.5 ni la de 10, pero es una casa y está bien, o sea, y estás codiciando lo que no tienes, y estás luchando en esa codicia por obtener más y más y más, y no lo obtienes y te frustras. Se pierde el gozo por las bendiciones recibidas. Eso es una de las manifestaciones de los dolores que ocurre. El Señor no se quedó de brazos cruzados con su pueblo cuando su pueblo no se contentaba con lo que recibía de Él, con las bendiciones que recibía de Él, con los milagros que Dios hizo en Egipto. Porque dime cuándo se ha visto eso, ¿no? Que golpeen una roca y que salga agua para que beban millones de personas. ¿Cuándo se ha visto otra vez eso? ¿No? Un milagro, pero no, ellos no, eso no. Nosotros queremos ajos, cebollas, codornices. Bueno, el Señor no se quedó de brazos cruzados. Ellos deseaban lo que no tenían, que los conectaba con su vida pasada, y dice la palabra que cayeron, ahí en el desierto quedaron. Las tumbas de los codiciosos, así se llama el lugar en donde quedaron postrados esas personas. Dios, mis hermanos,
prometió en su palabra darnos lo necesario para subsistir. Eso es lo que Dios prometió. ¿Te parece insuficiente? Bueno, pues tomas aquí el 59, 659, salida a Buffalo Speedway, y ahí llegas, donde te van a decir este tipo de cosas. Otra cosa de lo que el Señor dijo. El Señor prometió, y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Él prometió que nos va a dar lo necesario para subsistir. ¿Qué es lo necesario para subsistir? Sustento, comida y abrigo, ropa y un techo. Con eso lo hacemos y no nos morimos. Nadie se ha muerto porque no tiene el iPhone 12, ¿verdad que no? Nadie se ha muerto porque no tiene el Apple Watch. ¿Cuál está? El 6, así saben, ¿no? Nadie se ha muerto. A lo mejor los jóvenes dicen, no, yo sí me muero. Si no te mueres, no pasa nada. Nadie se ha muerto porque no tiene el nuevo de la Tesla, porque no tiene una casa en Tanglewood ni en River Oaks. O sea, nadie se ha muerto por eso. Pero sí, alguien se muere cuando no come, cuando no tiene para cubrirse en el frío. Y el Señor prometió eso. Dijo, yo prometo a aquel quien busca mi reino y su justicia, darles el sustento y el abrigo como añadidura. Ni tienen que estresarse por buscarlo. Cuando no confiamos en su promesa, o cuando ya tenemos, pero queremos más y más y más, solo para acumular, nos producimos los dos males que afectan más a esta sociedad. ¿Sabes qué es? Estrés y depresión. Son los dos males más comunes hoy en día, ¿no? En un documental escuché esto y lo anoté. Dice así: los pobres que viven rodeados de pobres no suelen sufrir depresiones. Y dije, sí es cierto. A ver, me voy a remontar y te voy a remontar a cuando vivíamos allá en nuestro país de origen. Honduras, El Salvador, México, y eso si no naciste acá, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que allá en mi rancho, en el rancho grande, allá donde vivía, allá pues éramos nomás nosotros. O sea, la doña Emilia, la de la tienda, el Rodolfo, el de la carnicería, y el de las... O sea, nomás nosotros allí. Y éramos bien felices. Yo nunca vi a nadie deprimido. ¿En serio? O sea, allá en mi rancho nadie estaba deprimido. O tú, a ti también, tú sí, ¿viste a alguien allá en el rancho, ya refundido, alguien deprimido? No, eso de la depresión yo lo vine a conocer acá. Acá, sí, yo lo vine a conocer. Dije, pues esa es enfermedad de ricos, ¿no? Bueno, continúo con lo que dijo. Pero la pobreza en directa vecindad con riqueza desmesurada provoca depresiones y malestar. Ahí está el pobre bien feliz con sus frijolitos, sus tortillas con limón y sal, chilitos, no, pues maravilloso, ¿no? La dieta de los mexicanos, ¿no? O arroz con habichuela allá en Puerto Rico, o lo que quieras, ¿no? Ya les estoy dando hambre a los hermanos, ya nos vamos. Pero ahí están bien felices, todo feliz, todo contento. Pero ¿qué ocurre? Que ve al compadre que llega del norte con su troca, echando polvo, ¿no? Y se baja con su botota. Ya llegué de Houston, ¿eh? Ve el plato, no, ya. Depresión. Ya ve el plato de frijoles, ya ve su casa horrible. Antes ni la ve horrible, ya ve todo. Y empieza a entrar en depresión. Y empieza a decirme, algo nos falta. Me voy a ir para el norte, como el compadre, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús siempre que advirtió acerca de la avaricia, inmediatamente después habló sobre el afán y sobre la ansiedad. Siempre. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando el Señor les dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, inmediatamente después habló del afán y de la ansiedad, del estrés y la depresión, dicho en palabras modernas. Después de que dijo la parábola del rico insensato, el Señor Jesús advirtió sobre el afán y sobre la ansiedad. Y esos son solo dos ejemplos. Quizás estás frustrado, a lo mejor, tú que nos ves o estás aquí, estás estresado. Soy estresado y me duermo y con los dientes todos apretados. O estás deprimido. Bueno, el Señor nos dice en su palabra la causa de la ansiedad, del afán, estrés y depresión. Y la causa es el pecado. Eso es la causa. ¿Qué tal? No descubrimos la rueda, ¿verdad que no? La causa es el pecado. En este caso, la avaricia. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento.
Arrepentimiento, hemos visto y hemos aprendido, y lo repito para que se nos quede grabado, es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Es que Dios tiene sus pensamientos acá. Y dice, como son tan altos los cielos, así son de altos mis pensamientos. ¿Los ves? Tan arriba. Por eso oramos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo estoy acá y tú allá. Tú no te vas a bajar, o sea, tú no vas a decir, bueno, pues eso no le gusta a mi hijo, le voy a arrancar, le voy a hacer su Biblia a su manera y lo voy a bajar. No, no, no. Su palabra es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón, y el Señor no va a bajar su palabra, sus pensamientos. Somos nosotros quienes tenemos que ajustar y alinear nuestros pensamientos a su palabra. Así es, ese es el arrepentimiento, para que podamos entenderlo. Y quiero que entendamos que este no es un llamado a dejar de trabajar, por favor, solo lo dejo ahí por si alguien estaba pensando, no, pues ya no voy a ir a jalar, vieja, porque no quiero ser avaro, ya dijo el pastor. No, este no es un llamado a dejar de trabajar, porque la Biblia dice, mira la hormiga, perezoso, ¿sí? Si ya estabas pensando en eso, mira la hormiga va trabajando y va llevando sus hojitas y va guardando para cuando no pueda salir, está preparada. Y esto, aquellos quienes son empleados por su propia cuenta, que son contratistas, etcétera, ya sabes, ¿no? Que hay temporadas de vacas flacas y temporadas de vacas gordas, así que ya sabes qué hacer. Cuando haya vacas gordas, no te lleves así el dinero y a comer a todos lados y a gastar, y luego vienen las vacas flacas, ore por mí, pastor. No, sí oramos, pero también hay que guardar, mi hermano. El Señor nos llama a trabajar como la hormiga, no nos está llamando a dejar de trabajar. Lo que nos está diciendo el Señor es, desiste, abandona la idea de acumular bienes materiales, de acumular más y más y más. Es eso. Proverbios capítulo 23, versículo 4 al 5. Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico. Ya el proverbista ya lo decía desde miles de años atrás. O sea, no está mal que un creyente sea rico, por cierto, O sea, Abraham, dice la palabra, que tenía muchas tierras, muchas posesiones. Hasta le dijo a Lot, ¿sabes qué? Mira, ya tus pastores y mis pastores están teniendo broncas, mejor vamos a separarnos, tú escoge. O sea, ahí vemos que la riqueza no estaba en su corazón estaba en Dios. Por eso dijo, tú escoge. No hubo avaricia en él. Lot sí dijo, no, pues aquí está bueno. Bueno, y eso que él eligió, que él mismo por su avaricia escogió, lo puso bien cerquita de Sodoma y Gomorra. Y ahí tienes al hermano que avaricioso, que después se puso en la orillita del pecado y se rompió la boca. Ya sabemos la historia, ¿no? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y qué gráfico es el Señor, ¿no? ¿Has visto? ¿Te ha pasado eso? Que tienes algo y le salen alitas y dices, Dios, mi ahorro, adiós. Tenías allí su futuro asegurado según tú. Viene una enfermedad y bye. Le salieron alitas a aquello en lo que tú depositabas tu confianza. Hace algunos años emprendí un negocio. Cuando iba allá donde digo, emprendí y hice mis sueños y todo. Y emprendí un negocio y pues me estaba yendo bien. Y yo, no, si está funcionando eso, ¿no? De visualizarme y todo. Bueno, ¿qué crees? Vino una recesión, que tú te debes de acordar, y le salieron alitas a mi negocio. Ahí estaba mi confianza depositada y vi cómo le salieron alitas y dije, ¿sabes qué? Más vale que digan aquí corrió, que aquí quedó, terminé el negocio, no me aferré, porque después vi que fue una sabia decisión. Pero el punto es de que le salieron alitas, y sí dice, cuando te afanas en hacerte rico, esas riquezas son muy, muy inestables. Hay que desistir de la idea de enriquecerse, dejarla. ¿Para qué? Para abrazar esta idea. Ahí te va. Acumular tesoros en los cielos. Ahí sí se vale. Ahí sí se vale amontonar tesoros en los cielos. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es amontonar tesoros en los cielos en donde la polilla ni el orín corrompen, en donde los ladrones no minan ni hurtan? ¿Cómo? Bueno, en lo práctico se ve así. Es acumular para compartir o recibir para compartir. En lugar de acumular para mí, es tener para compartir. Compartir para la obra de Dios. Y no estoy por levantar una ofrenda. Ya usted dio lo que dispuso en su corazón, ni tampoco porque fue que día del pastor o mes del pastor. No se preocupe. Aquí estamos bien por eso.
Acumular, en vez de acumular, es compartir para la obra de Dios, compartir con los que tienen necesidad. Y nada de eso, por cierto, es para ganar la salvación. Hay quienes dicen, no, pues voy a traer un pacto para salvación de mi compadre. No, esas son indulgencias y no nada que ver con nosotros. No es para ganar la salvación, tampoco es para ganar el favor de Dios. Trae una ofrenda y Dios te va a bendecir. Si tú das $1, el Señor te da 2. ¿Te acuerdas de ese corito? Pues no es bíblico. Ay, me gustaba retear tu pastor. No, ni modo. No es bíblico. No damos para recibir algo, porque qué buen negocio, ¿verdad? Doy $1 y el Señor me da 2. Oh, pues está buenísimo. Pero no, eso no lo dice la Biblia. No damos para la obra de Dios o compartimos con los que tienen necesidad para recibir un milagro tampoco. Tengo esta enfermedad, voy a traer una ofrenda para que el Señor me haga mi milagro. No, tampoco, no es así. De lo que te estoy hablando es de depositar en el banco de los cielos. Y Mateo capítulo 10, versículo 41 nos dice una idea de cómo depositar en el banco de los cielos, en donde estás seguro, allí sí. Mateo 10, 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¡Wow! Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí vemos una manera práctica de depositar en el banco celestial. Recibiendo a un profeta. Pero no, yo nada más recibo pastores. Los demás ni se les ocurra. No, a un justo. Es más, a uno de los que van empezando en el evangelio, ayudando, dándoles aunque sea un vaso de agua fría. Bueno, dice el Señor Jesús, no perderá su recompensa. A eso es a lo que el Señor Jesús se refería con la parábola del mayordomo infiel, la cual te cité así brevemente. Pero vamos a verla en Lucas capítulo 16, versículo 1. Todavía me queda una hora. No, no es cierto. Le prometo que la vamos a ver rápido y la vamos a explicar en tiempo récord. Lucas 16:1. Que dice, pastor, me habla de frijoles y tortillas y luego se tarda media hora. No, eso no es de Dios. No. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, te fijas, es un patrón de aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Así mismo se dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me quedo sin chamba. Cavar, no puedo andar en la construcción, ¿cómo crees? Yo soy administrador. Mendigar, me da vergüenza, menos. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, agárrala, siéntate pronto, que no nos vayan a ver, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, no debes 100, debes 80, escríbelo ahí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esa alabanza que dio el jefe del mayordomo no es diciendo, qué bien que hiciste, no, alabó la sagacidad, así, algo así como que, mira qué listo me saliste, ¿no? Fue algo así, ¿no? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí el Señor en esta parábola está resumiendo lo que yo a duras penas he hecho en una hora, ¿sí? La enseñanza para los discípulos era que debían de ser así de sagaces en lo espiritual como este hombre. Este hombre aseguró su futuro, entre comillas, hablando terrenalmente, por medio de aquello que no le correspondía. O sea, él estaba utilizando los bienes de su Señor para tener un bienestar posterior, asegurar su futuro. Entonces la aplicación espiritual que Jesús hace es, ustedes tienen bienes, ¿sí? No, sí, bueno, no son suyos, no, nosotros somos solo, no dueños, sino administradores. No somos señores, ni campeones, ni reyes, no, somos siervos.
somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Ok, dice el Señor. Ahora, sean sagaces como Él. Utilicen esos bienes que no son suyos para ganar amigos de Dios, para que personas quienes están enemistados con Dios se reconcilien con Dios. ¿Sí va quedando claro la explicación de esta parábola? Eso es. Las riquezas injustas es el dinero que tenemos aquí. Es dinero comparado con lo celestial, es como algo injusto. Para que cuando os falten, o sea, cuando dejemos esta tierra y estemos ante el Señor, así como aquel rico insensato, que ya no están las riquezas y los graneros ni nada, estemos ante Él. Bueno, ¿qué hay? En las moradas eternas, ¿qué hay? O sea, ¿cómo andamos nosotros, por ejemplo, en cuanto a nuestra práctica de la Gran Comisión, por ejemplo? Dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Señor, pero ahorita estamos en pandemia, ahorita no se puede. No, el Señor no cambió su palabra. Vayan y prediquen, porque cuando nos reciban en las moradas eternas, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué hubo, Pedro? A los que tú les compartiste, ¿a cuántos nos vamos a encontrar en el cielo que les compartimos nosotros? Bueno, si dices, no, pues ni uno, ok, pues buen momento para comenzar a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero fíjate que hay algo más, es lo que Jesús está diciendo. Cuando estemos en el cielo, también vamos a darnos cuenta de aquellos a quienes por medio de nuestros bienes, apoyando las misiones, dando para la obra de Dios, no pudimos llegar nosotros hasta esos lugares a predicar, pero con los recursos que nosotros dimos para la obra de Dios, otros fueron alcanzados. Y allí nos vamos a dar cuenta de eso. Mira, tú no me predicaste, pero te acuerdas de aquello que tú ofrendaste, de aquello de lo que te desprendiste, que dijiste, ¿para qué quiero tanto de esto? Mejor lo siembro en la obra de Dios. Y repito que no estamos pidiendo nada, es solo para que lo tengamos en mente. Bueno, allí yo fui alcanzado. ¿Sabes que muchos de nosotros oímos el Evangelio en nuestros países por un misionero que decidió dar su vida para ir a ese país de donde nosotros venimos? Yo soy fruto de eso, ¿sabes? El pastor de la iglesia en donde yo me convertí era un americano que renunció a todo, gringo él. Ahora es pariente cercano porque su hijo se casó con mi prima. Y ¿sabes qué? Él sembró su vida a México, allí renunció a las comodidades de Estados Unidos para vivir allí. A mí me consta que dio su vida por el Señor. Y alguien lo tenía que sostener. Una iglesia de acá, hermanos, quienes usaron las riquezas injustas para ganar amigos, aquí ganaron a un amigo, y a mis papás, y a mi abuela, y a mis tíos, y a toda mi familia. ¿Qué te parece? Un día toda mi familia nos vamos a encontrar en el cielo con todos estos hermanos de Nevada, de la iglesia de este pastor, y les vamos a decir, gracias. Gracias porque ustedes fueron fieles, porque ustedes no fueron avaros, porque utilizaron los bienes terrenales para que nosotros pudiéramos oír el Evangelio. Gracias. ¿Qué tal? Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ahí está, Señor, que dame más, bendíceme y párame. Y el Señor te dice, nada, hijo, no te voy a dar nada. Porque todo lo que recibes te lo quemas. Nomás piensas en ti y en ti y en ti y no compartes. Y piensas en acumular y te levantas a las 3 de la mañana, te está reventando la salud, pero estás sin compartir. Así que ni pidas más porque no te voy a dar nada, porque no eres fiel. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuando estemos allá, lo nuestro aquí se va a haber quedado. Y vamos a llegar con las manos vacías. Muchas cuentas en el banco. Quizás tus hijos fueron a las mejores universidades, sí, pero allá vas a llegar con las manitas atrás. Y nomás vas a ver, así como el chinito, te vas a quedar mirando. A esos a los que menospreciabas, allí van a estar recibiendo galardones del Señor. A los que decías, ay, qué exagerados, qué ridículos, qué fanáticos, no, hay que jalar, hay que chambear. Allá van a estar recibiendo galardones de parte del Señor. Mis hermanos, repito por tercera vez, no estoy preparándolos para pedir una ofrenda. Gracias a Dios el Señor ha bendecido esta congregación y no tenemos problema en ese sentido. Ha sido el Señor por medio de ustedes, de sus contribuciones, ¿no? Y es que el Señor no pide de nosotros nuestros bienes, ¿sabes? ¿Tú crees que el Señor va a necesitar algo? Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué va a necesitar nuestros 100, 200, 300, lo que sea? Él no pide de nosotros nuestros bienes. ¿Sabes qué es lo que pide de nosotros? Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu billetera. No,
tu chequera, tu casa. El Señor dice, yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Yo no necesito nada. Dice el Señor, Él sí es autosuficiente, Él sí es todopoderoso y no necesita nuestro dinero. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Ese corazón, Señor, todo lleno de avaricia y de malos pensamientos, sí, ese, dámelo. Yo lo voy a transformar. Y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que busca el Señor. Y esto es lo que esta congregación también busca. Que le entreguemos al Señor nuestros corazones para que los transforme, para que podamos mirar sus caminos, que nuestros ojos puedan mirar sus caminos. Termino con 1 Timoteo capítulo 6, porque el Señor hace una distinción entre los avaros y entre los hombres de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Esto lo vimos antes, lo vimos previamente, el capítulo 6. Después de que habló de esto, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Lo que vimos todo esto, el amor al dinero, los que fueron extraviados de la fe, los avaros, por decirlo así, los que eran creyentes o que creían, pero eran avaros. No guardaron su corazón, no le entregaron su corazón al Señor. El Señor los pone por un lado, pero por otro lado, espero que sean todos los que están aquí, 6:11, mas tú, oh hombre de Dios. No se puede ser hombre de Dios y avaro a la misma vez. O avaro y hombre de Dios. No hay grises en el Señor. No, dice tú, hombre de Dios, huye de todas esas cosas, del estrés avaricioso, ¿sí? De lo que vimos, de el amor al dinero y acumular y a tener para acumular. Huye de esas cosas. ¿Y qué hago, Señor? Mientras que huyo, ok, vete del otro lado, pero no te vayas al otro extremo, sino vete al extremo de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Siempre que el Señor nos dice esto no, nos dice esto en lugar de eso. Y nos da bastante chamba, ¿verdad? Hasta podemos sacar una serie de aquí. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y mis hermanos, no se trata solo de vivir austeramente. De decir, no, ya a partir de ahora me voy a volver minimalista. ¿Sí has oído a los minimalistas? Que dicen, no, ya no tengo nada, lo vendí todo. Todo lo que tengo es lo que me cabe en una maletita. En uno de estos belices pequeñitos. Ahí todo. No tengo muchas cosas, nomás lo necesario para comer. Bueno, muchos que viven así ni cristianos son ateos, pero ellos encuentran que no hay felicidad en las cosas materiales, lo que hacen es andar viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, son los hippies modernos, para que me entiendas, ¿no? Tampoco se trata de dar dinero a los necesitados solamente, o dar dinero a una non-profit. No se trata de eso, porque eso también lo hacen los ateos. Se trata de esto fluyendo desde una genuina devoción a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice la palabra. Todo esto fluye desde una genuina devoción a Dios, de quien reconocemos que proceden todas las cosas. Señor, soy fiel a ti, no por lo que tú me das, sino por quién eres tú. Hay un canto maravilloso de Ruth Ríos, bien viejito, ¿no? Así tan viejito como mi cristianismo. Pero iba así: yo te alabo porque tú eres Dios, no por las grandes cosas que has hecho en mí. O sea, el Señor ha hecho grandes cosas, ¿no? Pero te alabo no por las grandes cosas y bendiciones que me has dado, sino porque tú eres Dios. Es lo que decía, aunque la higuera no florezca, y es lo que cantamos también acá, ¿no? Aunque no haya fruto, aunque Job decía, aunque me matare, en él esperaré. O sea, no es por lo que tú me das, sino por lo que has hecho en mí. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Y con esto concluyo: deseándole a Él. Avaricia es desear más y más algo. Codicia es desear tener algo, avaricia es querer tener más y más y más. ¿Sabes que cuando se trata de Dios no hay problema? O sea, el Señor nunca nos va a decir, Javier, lo agarré en la mañana otra vez, Javier, te pasaste, fuiste muy exagerado, me buscaste demasiado, me anhelaste demasiado y me anhelaste más y más y más de mi presencia. Muy mal, Javier, ¿no? Al fuego eterno, ¿no? Eso es lo único a lo que el Señor nos permite desear más y más y más.
El Salmo 84, versículo 2, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué tal? Cuando le decimos: Señor, enséñame más, dame más, Señor, sabiduría, el Señor la da sin andarse con pichicaterías, no, de a poquito nomás, ¿no? Pichicato es una técnica de violín en donde pellizcas nomás, no es legato, donde le echas todo el arco. Pichicato nomás, pim, 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 de poquito. El Señor no se anda con pichicaterías. Cuando le pedimos sabiduría de lo que está en su bodega para nosotros, el Señor nos lo da, y lo da abundantemente a aquel quien le pide. Así que cuando nosotros vivimos en esta esfera de deleite en Él, sea cual sea nuestra situación, sea abundancia o sea necesidad, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abundancia, escasez, salud, enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, no me des riquezas para que te abandone, decía la palabra. Dame, Señor, del pan necesario, manténme solo del pan necesario. Que esa sea nuestra oración. Y Señor, si me bendices, Señor, me comprometo a usar estos bienes para tu reino, para tu obra, para compartir con quienes tienen necesidad. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos adviertes de tantos y tantos peligros a los que nos enfrentamos. Ciertamente hay avaricia por todos lados. Hay avaricia en el mundo, hay avaricia en el sector cristiano. Y nos llamas a nadar contra corriente. Nos llamas a no conformarnos a este siglo, es lo que dice tu palabra en Romanos 12:2. No conformarnos y adaptarnos y decir: bueno, como todos son avaros, yo soy avaro. Como todos, hasta los cristianos, son avaros, yo también soy avaro. Tú nos has llamado a no conformarnos a este siglo, sino a dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable, perfecta. Esa es tu voluntad, Señor, es buena, agradable, perfecta, y nosotros queremos ser parte de ese propósito y de ese plan que tú tienes. Y con avaricia no podemos. Por eso hoy, Señor, queremos obedecer a lo que dice Proverbios, desistir de los afanes de esta vida y de este mundo. Cuando ocurrieron esos atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, el presidente George W. Bush dijo: América, váyanse de compras, tratando de paliar el dolor de tantas muertes con materialismo, con posesiones. Esa es la mentalidad del mundo. Pero Señor, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, y tú nos dices: en la aflicción, clama a mí. Tú nos dices: en la enfermedad, clama a mí, y lo haremos, Señor. En la escasez clamaremos a ti, pero descansaremos en ti a la vez, sabiendo que todo proviene de ti, de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Así que hoy, Señor, intercedemos también por aquellos de nuestros hermanos quienes se han quedado sin trabajo, quizás están pasando por alguna crisis. Señor, a través de tu palabra responde a sus preguntas, suple sus necesidades. Sabemos que lo vas a seguir haciendo, pues dice tu palabra que no se ha visto un justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Señor, que tu Espíritu les haga ver que no les has abandonado ni un instante, que nunca se han quedado sin comer, que siempre has suplido de una forma o de otra. Somos nosotros quienes necesitamos ajustar nuestra visión. Tú dijiste en el Sermón de la Montaña: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Y a veces nuestro ojo está distorsionado con la corriente de este mundo, y nuestras acciones y todo lo que nosotros emprendemos está contaminado. Pero gracias porque tu palabra endereza nuestros caminos, abre nuestros ojos y podemos ver que en ti hay contentamiento, que en ti hay paz, que en tu presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a tu diestra por siempre. La vida eterna está en ti, la seguridad está en ti, y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni nadie podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, estaremos contentos y no habrá depresión ni habrá estrés en nosotros. Dale, Señor, a mis hermanos sabiduría para iniciar su semana laboral, poniendo las cosas en perspectiva, en tu perspectiva.
Y así, Señor, podamos ser sensibles, saber dónde tú estás obrando y dónde podemos ayudar y apoyar. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso y te damos gracias por este domingo. Gracias, Señor. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen domingo, una bendecida semana. Salude a alguien, ahí aunque sea de lejitos, pero salúdense unos a otros. Dios les bendiga.